Muy buenos días, mi nombre es Diana Realpe, residente de segundo año de anestesiología. Continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca de manejo anestésico en el paciente séptico. Como introducción, tenemos que la sepsis es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y para estos pacientes el control esencial de la fuente requiere de una operación de emergencia. Un subconjunto de pacientes con sepsis se presenta con patología quirúrgica. Es importante destacar que la prioridad es la cirugía oportuna más que la estabilización médica, y los anestesiólogos debemos estar preparados para facilitar la atención de emergencia y tenemos que comprender las consideraciones que tiene la sepsis para el manejo anestésico y la atención posoperatoria. Bueno, voy a iniciar hablándoles acerca del control de la fuente. El control de la fuente y los antibióticos tempranos son primordiales en el manejo del paciente séptico. El retraso en cualquiera de estos tratamientos conduce a una mayor desregulación de la respuesta del huésped a la infección. Cada hora de retraso de los antibióticos tempranos de amplio espectro añade aproximadamente un 7% de aumento de la mortalidad en las primeras 6 horas. Los anestesiólogos debemos adaptarnos a las condiciones fisiológicas inciertas de estos pacientes, incluso subóptimas, porque el control temprano de la fuente para los pacientes sépticos debe considerarse una emergencia. Bueno, para el control de la fuente tenemos que tener en cuenta que la estrategia temprana debe centrarse en el control de la fuente, la resucitación con fluidos intravenosos, los antibióticos de amplio espectro, el mantenimiento de la oxigenación y la ventilación y la restauración de la hemodinámica. Para hablar de la inducción de los enfermos graves o críticos, tenemos que la inducción de la anestesia en el paciente crítico requiere una cuidadosa evaluación de los sistemas tanto neurológico, respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal. Los pacientes con sepsis tienen un tono adrenérgico alto y los agentes de inducción deben ser dosificados para minimizar los efectos hemodinámicos, en particular la hipotensión. Se debe considerar también que estos pacientes tienen el estómago lleno durante la inducción. La elección del agente de inducción implica un enfoque individualizado y deben evitarse las dosis estándar. Entre los medicamentos de uso común están los opioides, las benzodiazepinas, la lidocaína, el propofol, el etomidato y la ketamina, junto con un bloqueador neuromuscular que podemos utilizar, el rocuronio. La laringoscopía puede provocar inestabilidad hemodinámica, incluida la taquicardia y la hipertensión, lo que a su vez puede aumentar la demanda de miocardio. En el periodo posinducción-intubación, a menudo se produce una atenuación del tono simpático seguida de hipotensión, por lo tanto es importante tener un acceso intravenoso adecuado y vasopresores y líquidos intravenosos fácilmente disponibles. La elección del etomidato como agente de inducción puede ayudar a prevenir la depresión hemodinámica. Sin embargo, no se ha demostrado su valor en ensayos realizados en pacientes gravemente enfermos. En cuanto al monitoreo, tenemos que la vigilancia de los pacientes en el periodo perioperatorio es importante para la titulación de la reanimación de la sepsis. Las líneas arteriales proporcionan información valiosa en tiempo real y a menudo están indicadas cuando se resucita activamente a un paciente séptico para permitir una mejor titulación de los anestésicos y los vasopresores y asimismo hacer un seguimiento de los gases en sangre arterial. Tenemos que además la interpretación de la forma de onda de las líneas arteriales, como la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico, son dinámicas y por tanto pueden ser las medidas más fiables de la capacidad de respuesta de los fluidos. La optimización de la precarga y la corrección de la hipovolemia a fin de maximizar el gasto cardíaco en una etapa temprana pueden ayudar a mejorar los resultados y a minimizar los efectos secundarios del uso de los vasopresores. En cuanto a la variación de presión de pulso y la variación del volumen sistólico, tenemos que son pruebas dinámicas en tiempo real de los efectos de los cambios en el llenado ventricular.
El principio se basa en los cambios en la presión intratorácica durante la ventilación con presión positiva. Sabemos que la ventilación mecánica causa un aumento transitorio de la precarga del ventrículo izquierdo, seguido de una disminución de la precarga del ventrículo derecho y un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, que se traduce en un aumento y luego una disminución del llenado y la expulsión del ventrículo izquierdo. Este fenómeno se magnifica en las partes más pronunciadas de la curva de Frank-Starling. Una variación del 12 al 13% es altamente predictiva de la capacidad de respuesta del volumen, lo que significa que si la circulación es inadecuada se puede administrar fluidos. El uso de la presión de pulso como un segundo control de las decisiones de volumen ayuda en la resucitación ligada a los puntos finales fisiológicos, y la evaluación de la variación del volumen sistólico tiene sus propias limitaciones, las arritmias, la ventilación espontánea y, lo que es más importante, la ventilación de bajo volumen causa una mala interpretación. Es importante que los volúmenes totales sean idealmente de 8 a 10 mililitros kilogramos de peso corporal para predecir la respuesta de los fluidos, pero cuando no se mide, muchos pacientes con sepsis deben ser ventilados con volúmenes bajos. Al igual que la variación del volumen sistólico, el análisis de la forma de onda de la pletismografía puede ser útil para predecir la respuesta a fluidos. La forma de onda del pulso oxímetro puede considerarse una extensión de la forma de onda arterial periférica, y las diferencias en el pico y el punto mínimo del pletismógrafo durante el ciclo respiratorio se alinean bien con las mediciones arteriales. En esta gráfica tenemos la variación del volumen sistólico y la curva de Frank-Starling. En esta zona de la rama ascendente de la curva de Frank-Starling, un volumen sistólico reducido, superior al 12%, indica la capacidad de respuesta de volumen, y la parte poco profunda de la curva, un volumen sistólico menor al 12%, indica una falta de respuesta al volumen. En este gráfico muestra la correlación de la presión intratorácica ascendente, que a su vez provoca una disminución de la precarga del ventrículo derecho durante la inspiración, y la precarga del ventrículo izquierdo se ve afectada secuencialmente después de unos pocos latidos, lo que se refleja durante el ciclo expiratorio. En cuanto a la oxigenación y perfusión de tejidos, tenemos que uno de los objetivos principales de la atención a los pacientes en choque séptico es mantener una adecuada oxigenación y perfusión de tejidos. Aquí tenemos unos marcadores clínicos útiles para evaluar la perfusión. Aquí tenemos unos índices clínicos de perfusión, como son la presión arterial media, la diuresis, las extremidades frías, el llenado capilar, la isquemia abdominal o el ilio. Y estos son los índices de perfusión para el laboratorio, lo que son el lactato en sangre, la saturación de oxígeno venoso mixto, el pH arterial, el exceso de base, el bicarbonato. Tenemos que la evaluación del lactato con una frecuencia entre 2 y 4 horas puede ayudar a la reanimación y es un predictor de la mortalidad. El lactato sérico elevado es un marcador de hipoperfusión tisular, y la evaluación frecuente de los niveles de lactato está respaldada por la campaña de supervivencia en la sepsis. La eliminación temprana del lactato en estado de shock es un predictor independiente de supervivencia. Sin embargo, la producción de lactato y el retraso en su eliminación puede deberse a múltiples factores y no estar vinculados directamente a la resucitación de fluidos solamente. La activación del sistema simpático adrenérgico y los agonistas beta 1 también elevan los niveles de lactato. En cuanto a la resucitación de fluidos, la administración de 30 mililitros kilogramos de líquido por vía intravenosa durante las primeras 3 horas es una pauta razonable, pero debe ajustarse a las circunstancias clínicas. Se debe continuar la resucitación de fluidos si la hemodinámica mejora con el fluido continuo,
Por regla general, los líquidos intravenosos deben administrarse más libremente en la fase activa de resucitación del shock. Con la resolución de la conmoción, el manejo debe ser más conservador, sopesando los peligros contra los beneficios. Tenemos que los cristaloides intravenosos deben ser la primera línea en los pacientes críticamente enfermos. La hipercloremia iatrogénica contribuye a la lesión renal. Sin embargo, pues hicieron ensayos que comparan los cristaloides balanceados, el, el lactato Ringer o el plasma light con una solución salina normal al 0.9% en pacientes críticos. Y se sugiere, como ya lo habíamos hablado, que la mortalidad y la lesión renal aguda se reducen usando una solución balanceada. Igualmente, la albúmina ha sido estudiada extensamente como líquido de resucitación en pacientes con sepsis, con una vía intramuscular más larga que la de los cristaloides. Puede potencialmente disminuir la acumulación de fluido intersticial. La albúmina puede conferir una ventaja cuando los pacientes requieren cantidades sustanciales de represión de fluidos. Una estrategia que emplea el uso de albúmina junto con el cristaloide puede ser beneficiosa cuando los pacientes sufren efectos secundarios de la reanimación excesiva, como el edema pulmonar o intersticial. Los almidones ya no se recomiendan en la sepsis. En cuanto a la cardiomiopatía en la sepsis, algunos pacientes con sepsis suelen desarrollar anomalías cardiovasculares. Los datos ecocardiográficos indican hasta un 40% de incidencia de hipoquinesia miocárdica en pacientes con sepsis. Inicialmente, el gasto cardíaco disminuye en la sepsis secundaria al bajo volumen intravascular. La reanimación temprana con líquidos en combinación con una baja resistencia vascular sistémica aumenta el gasto cardíaco. La dilatación del ventrículo izquierdo puede ser una respuesta adaptativa natural. Sin embargo, la cardiomiopatía inducida por sepsis parece ser diferente de la cardiomiopatía sin sepsis, porque típicamente es limitada y reversible en 7 a 10 días con cuidados de apoyo. No hay ningún beneficio de supervivencia en la administración temprana de dobutamina u otros inotropos. La norepinefrina debe permanecer como terapia de primera línea para la inestabilidad hemodinámica inicial. Actualmente no hay directrices para el tratamiento de la cardiomiopatía inducida por la sepsis más allá de los cuidados habituales. En cuanto a la presión de perfusión y prestores óptimos, tenemos que una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio generalmente se acepta como la presión de perfusión para mantener el suministro de oxígeno a los órganos vitales. Este objetivo de la presión arterial media no debería distraer la importancia del flujo sanguíneo específico de los órganos. Esto difiere en cada paciente. Los pacientes con hipertensión crónica pueden requerir presiones de perfusión más altas o prevenir el daño a los órganos finales. Hay un equilibrio entre la presión de perfusión y los efectos adversos de los vasopresores. Los catéteres venosos centrales proporcionan una ruta fiable y segura para la administración de vasopresores, pero la colocación de líneas puede provocar el retraso del tratamiento. La colocación oportuna de un acceso periférico de gran calibre permite una reanimación rápida y la capacidad de administrar vasopresores periféricos. La colocación y el uso de catéteres distales durante más de 24 horas son los principales factores de riesgo de lesión tisular por extravasación de vasopresores. La terapia de primera línea con vasopresores en la sepsis incluye el uso temprano de norepinefrina para la restauración inmediata de la hemodinamia. La epinefrina o vasopresina deben considerarse en forma secuencial, dependiendo del escenario clínico. La fenilefrina y la efedrina son los vasopresores inmediatos utilizados por los anestesiólogos que están disponibles más comúnmente. Estos medicamentos deben ser utilizados con precaución como medidas temporarias en pacientes con sepsis. Tenemos aquí importante que la isquemia mesentérica es una consecuencia comúnmente temida de los vasopresores y ningún vasopresor conocido puede mitigar este riesgo. Aquí tenemos la dosis de vasopresores en sepsis. La norepinefrina de 0.5 a 30 microgramos minuto, la epinefrina de 0.01 hasta 0.05 microgramos kilogramo minuto, la vasopresina de 0.01 a 0.06 unidades minutos, la dopamina, dependiendo pues del receptor, de 0.5 a 5, de 5 a 10 o de 10 a 20 microgramos kilogramo minuto, y la fenilefrina de 100 incluso hasta 300 microgramos minuto.
En cuanto a las estrategias de ventilación, tenemos que los objetivos fundamentales son la prevención del volutrauma y el barotrauma y la optimización de la presión positiva al final de la expiración. La ventilación de bajo volumen tidal es muy recomendada en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. El uso de volumen corriente más bajo a 6 mililitros kilogramos de peso corporal ideal y la limitación de presiones de meseta entre 25 y 30 milímetros de mercurio se asocian con un beneficio general en la reducción de la mortalidad y los días sin ventilador. Estos parámetros son ahora estándares de atención entre los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda y hay datos que sugieren que esta práctica disminuye los marcadores inflamatorios pulmonares, la progresión del síndrome de dificultad respiratoria aguda y el posoperatorio pulmonar, complicaciones en el posoperatorio a nivel pulmonar. La optimización del PIF mediante el cálculo de la presión de conducción es una herramienta que se puede utilizar. Tenemos que la presión de conducción puede ser calculada usando la presión de meseta. La presión de conducción es una medida indirecta de la conformidad alveolar y pulmonar. Si al aumentar el PIF se recluta más volumen pulmonar, las presiones de conducción disminuyen para el mismo tamaño del volumen tidal, lo que demuestra una mejoría en el cumplimiento del sistema respiratorio. Por otro lado, si el PIF aumenta y la presión de conducción aumenta, sugiere una sobredistensión alveolar. Los aumentos adicionales de PIB son perjudiciales para los pulmones. Se deben aspirar una disminución del cambio en la presión y la presión de conducción de menos de 15 centímetros de agua. En esta imagen tenemos un estudio que hicieron donde las presiones de meseta más altas o la presión positiva al final de la expiración más alta no afectaban la mortalidad si la presión de conducción no cambiaba, como lo vemos aquí. El uso de una mayor PIF conlleva riesgo de una mayor tensión del ventrículo derecho y el aumento de la presión intratorácica, que puede limitar la precarga. Ningún modo específico de ventilación mecánica ofrece un beneficio de mortalidad cuando se aplican los principios de limitación de volumen y presión. El modo de control de volumen utilizado en la mayoría de los ventiladores permite una evaluación precisa de las presiones de meseta. En cuanto a la acidosis metabólica y el uso de bicarbonato de sodio, tenemos que la acidosis metabólica se encuentra frecuentemente en la sepsis. La acidosis grave puede dar lugar a la vasodilatación, lo que agrava la hipotensión en la sepsis. Actualmente no se recomienda el uso rutinario de bicarbonato en presencia de un pH superior a 7.15. El bicarbonato de sodio no revierte la acidosis láctica asociada a la hipoperfusión. Los riesgos asociados con el bolo de la infusión de bicarbonato o la infusión de bicarbonato de sodio incluyen el empeoramiento de la acidosis respiratoria, la hipocalcemia, la hipernatremia y la sobrecarga del volumen intravascular. Los beneficios inmediatos del bicarbonato en bolo probablemente se deben a una carga osmolar intravascular y al aumento en la precarga. Los beneficios de la infusión de bicarbonato pueden ser la disminución de la necesidad de terapia de reemplazo renal en pacientes con lesión renal aguda. En cuanto a los esteroides, vitamina C y tiamina, tenemos que la sepsis altera la secreción de mineralocorticoides y glucocorticoides. A pesar de la desregulación endocrina, la administración de esteroides sigue siendo una práctica clínicamente inestable. La sepsis altera la secreción de mineralocorticoides y glucocorticoides. Sin embargo, los beneficios incluyen datos que sugieren una mejora en las puntuaciones de esófago y una reducción del uso de vasoconstrictores. El uso puede conducir, sin embargo, a la hipernatremia, la hiperglucemia y los riesgos de un mayor compromiso inmunológico. La administración temprana de esteroides en el choque resistente a los vasopresores se asocia con la reversión del choque, pero los datos han sido equívocos con respecto a la mortalidad. Datos recientes han renovado el interés en la administración de vitamina C y tiamina en la sepsis. Los mecanismos propuestos para la vitamina C incluyen un papel en el mantenimiento del endotelio y la disminución de la fuga capilar. La tiamina puede desempeñar un papel integral en las vías metabólicas,
porque la represión puede aumentar la eliminación del lactato en algunos pacientes. En cuanto a la hiperglicemia, tenemos que la regulación de la glucosa en sangre se altera frecuentemente en la sepsis. Con frecuencia, la hiperglucemia es una parte de la respuesta al estrés. El ajuste de la insulina a un objetivo de glucosa en sangre inferior a 180 miligramos sobre decilitro es un estándar actual de práctica basado en la minimización de daños de la hiperglucemia y los riesgos de la terapia intensiva de insulina. No se recomienda fijar como objetivo niveles de glucosa en sangre menores a 120, ya que la hipoglucemia y la mortalidad parecen aumentar a este nivel de intensidad. Y por último, pues muy importante, el transporte de la unidad de cuidados intensivos. El transporte de pacientes críticamente enfermos desde quirófano a la UCI requiere de un enfoque organizado y metódico. Para los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda que requieren un alto soporte ventilatorio, el uso de un ventilador de transporte o de viaje en lugar de una bolsa inflable previene el empeoramiento de la oxigenación y los medicamentos de reanimación de emergencia, incluidos líquidos intravenosos, deben estar disponibles fácilmente. Gracias.